Cordial saludo. El día de hoy presentamos el informe psicológico pericial de Armin Meiwes. Nuestro grupo de peritos está conformado por Tatiana Ariza, quien les habla, Heidi Moreno, Luisa Arias, Melanie Piñeros y Lina Sánchez, psicólogas egresadas de la Universidad Minuto de Dios. El objetivo de nuestro informe es identificar los posibles trastornos mentales y características psicopatológicas de Armin Meiwes mediante la exploración de sus patrones de conducta por medio de áreas de ajuste, etapas de desarrollo y aplicación de pruebas psicométricas. Se solicita este informe bajo la indicación de los jueces del Tribunal Kassel de Alemania. Armin Meiwes es un ingeniero informático de origen alemán de 60 años, que a la edad de 45 fue procesado por el delito de homicidio con motivos sexuales, denominado actualmente como el caníbal de Rotemburgo, por el asesinato, descuartizamiento y canibalismo de Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín que contactó por medio de la red. A este se le fue mutilado sus genitales bajo el efecto de sustancias químicas como analgésicos para el dolor y alcohol. Según declaraciones del mismo Armin, se conoce que consumió aproximadamente 20 kilos de carne humana antes de ser descubierto por la policía de Alemania. Este suceso se dio el día 10 de marzo del 2001, donde documentó todo su acto por medio de una cámara de video. Buscaba a sus víctimas en blogs específicos de canibalismo, en donde publicó el siguiente anuncio, y abro comillas: hombre joven y bien formado que quiera ser devorado en edades de 21 a 40 años. Según la información recolectada, se habla de 200 posibles víctimas de Armin, de las cuales este eligió al ingeniero de Berlín. Es importante tener en cuenta las relaciones familiares de Armin, quien a los 8 años de edad se va a su padre y sus hermanos abandonan el hogar, quedando Armin solo al cuidado de su madre, en donde entablaron una relación de autoritarismo y sobreprotección. Las relaciones personales y afectivas de Armin entablaba eran relaciones afectivas con diferentes mujeres, pero su madre nunca las aceptaba. Las relaciones laborales de Armin: él se incorpora a la edad de los 18 años al ejército, posterior a esto se desempeña como técnico en computadores. En cuanto a las relaciones sociales, fueron establecidas por medio de internet, y finalmente las relaciones educativas. Armin se destaca por su obediencia y su disciplina. Cabe resaltar que en sus primeros años de formación educativa es donde se dan los primeros indicios de deseos homosexuales y de canibalismo hacia sus compañeros de clase. En cuanto a las etapas de desarrollo, exactamente en la niñez se conoce que su infancia fue feliz durante sus primeros años de vida. Sin embargo, al momento en que su padre y sus hermanos abandonan el hogar, esto es un detonante que marca su vida, quedando al cuidado de su madre, lo que hace que tenga una infancia solitaria. Por este motivo, Armin se ve influenciado en la creación de un amigo imaginario llamado Frankie, con quien empieza a experimentar sus primeros deseos homosexuales, y posterior a esto se convierten en deseos de comerse a su hermano imaginario. En la adolescencia, durante esta etapa, empieza a sentir sus deseos por devorarse a los demás, y en la juventud ingresa al ejército, en donde estos deseos sexuales pasan a un segundo plano por la ocupación que ejerce dentro de la institución. Sin embargo, en esta etapa aún tenía la sobreprotección de su madre, que la acompañaba a los diferentes eventos que se presentaran dentro del ejército. En la adultez finalmente se dedica al cuidado de su madre, termina sus estudios y en sus tiempos libres a la búsqueda de contenido para adultos, en donde por medio de foros y blog investiga acerca del canibalismo. Es aquí en donde publica un anuncio en donde buscaba una persona que quisiera ser devorada en un rango de 18 a 40 años de edad y se sometiera voluntariamente al ritual de canibalismo. Finalmente la madre de Armin fallece y él queda solo en una gran mansión que... Para la recolección de datos y sustentación de las pruebas obtenidas sobre el delito de Armin Meiwes, se utiliza una entrevista cognitiva semiestructurada, ya que es el principal método de recolección de información y valoración del estado psicológico del acusado. Posterior a la entrevista, se realiza un cuestionario International Personality Disorder Examination, la cual se realiza al acusado para evaluar si cuenta con un trastorno de personalidad. Consta de 99 preguntas de falso y verdadero, ofreciendo una validez en las respuestas como información adicional. Como tercera prueba, se evalúa desde el cuestionario WAVES 4, la cual es utilizada para medir el nivel intelectual de la persona. Esta prueba es practicada al acusado para determinar si cuenta con un déficit intelectual o si el individuo tiene la capacidad de resolver las preguntas y las pruebas que se le proponen. Los coeficientes de fiabilidad de la prueba son considerados entre buenos a excelentes, de 0.81 a 0.94, dado muestras de un coeficiente satisfactorio. Como cuarto test, contamos con el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el cual busca la elaboración de un perfil psicológico de los rasgos de personalidad. Asimismo, se busca identificar posibles características psicopatológicas. La prueba posee un índice de fiabilidad a partir del test-retest distintos, en escalas clínicas con un puntaje de 0.58 a 0.92, en escalas de contenido entre 0.78 a 0.91. Por último, escalas suplementarias de una puntuación de 0.34 a 0.9. Debido a esto, se da un índice alto de fiabilidad y validez a esta prueba. Por último, se obtiene la prueba de psicopatía de Robert Hare. La prueba proporciona identificar la presencia y rasgos psicopáticos
la cual cuenta con una validez y fiabilidad de 55 y 85 en puntuación en la efectividad de la prueba, la cual busca determinar la conducta criminal y antisocial del acusado. Como resultados de las pruebas, en la entrevista cognitiva semiestructurada pudimos recoger información de la vida personal del señor Armin Meiwes. Asimismo, recogimos información sobre sus relaciones interpersonales. En el test IPDE se pudo evidenciar que el ítem de afecto y de control de impulsos se encuentran en un nivel acentuado. Sin embargo, no existe algún tipo de trastorno de la personalidad. En el cuestionario Weiss arrojó un resultado directo del coeficiente intelectual de 93 con una interpretación cualitativa dentro de la media. En el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, MMPI, se pudo evidenciar que no existen características psicopatológicas. Sin embargo, hay una alta puntuación en algunos ítems que evalúan trastornos de la personalidad anómalos. En el test de psicopatía de Robert Hart se pudo identificar que hay presencia de rasgos psicopáticos con una puntuación de 13 a 17, lo que nos indica que este es un rango de psicopatía. Concluyendo así que por la información suministrada a través de pruebas psicométricas, recolección de información y desarrollo de entrevistas, el individuo Armin Meiwes presuntamente es una persona psicópata, dado que presenta signos y síntomas relacionados con este y además está sujeto al test de psicopatía de Hare. El hecho se da a conocer dado al presunto hecho caníbal y además también se presenta desde edades tempranas, como el deseo de comerse a uno de sus compañeros en su niñez durante clase. Además, cabe resaltar que el individuo Armin Meiwes no está categorizado con otro tipo de trastorno y durante todo el proceso judicial no se categorizó como tal, siendo así que este individuo no tiene inimputabilidad en el proceso judicial y tiene que llevar el proceso adecuadamente. Por eso se sugiere que el individuo durante su condena sea acompañado con un profesional de la psicología, el cual le permita tratar el estado mental del acusado Armin Meiwes.